por el momento a lo que me estoy abocando, digamos, es a comunicación y lenguaje, más que nada en infancias. Así que eso. Me decías recién que se puede hacer a partir de los bebés y que antes de que comiencen a hablar incluso. Claro. Esto tiene que ver con... Yo el año pasado estuve haciendo unas prácticas, unas concurrencias en la ciudad de Rosario, en el CEMAR. Este es un centro de especialidades médicas ambulatorias de Rosario, es municipal, digamos, y ahí estaba específicamente en el Centro Integral de la Audición. Entonces ahí lo que hacíamos era todo lo que tiene que ver con estudios auditivos. En este sentido, lo que tiene que ver con los bebés es, siguiendo la Ley Nacional 25.415 de detección temprana y atención de la hipoacusia, se realizan autoemisiones acústicas a recién nacidos. Y entonces, bueno, si hay algo, digamos, es cuestión de detectarlo a tiempo para ocuparse y que sea una detección temprana y oportuna, digamos. Así que en ese sentido estuve realizando estudios en lo que tiene que ver con la maternidad Martins y en neonatología. De ahí se hacía también el seguimiento correspondiente en aquellos que presentaban, por ejemplo, factores de riesgo, se hace un seguimiento y bueno, eso en lo que tiene que ver con bebitos, pero después eran también todas las edades, estudios de audición, y después estaba en la parte de rehabilitación auditiva, que bueno, es cuando una vez que se llega al diagnóstico, al equipamiento con un dispositivo de ayuda auditiva, bueno, lo que sigue, digamos, es el tratamiento, la rehabilitación auditiva, que en el caso de los niños es una atención a la audición y al lenguaje en conjunto, digamos. Así que eso es un poquito de lo que estuve haciendo el año pasado. Y lo que tiene que ver con el comienzo escolar, muchas veces es cuando empiezan la escuela, ¿no? Donde los chicos o las maestras perciben ciertas cosas. A ver, todavía por ahí no hace comenzado tanto a trabajar, pero pasa que hay reticencia de algunos padres a reconocer que necesitan algún tratamiento sus chicos. Y sí, también pasa. Siempre a mí me quedó muy marcado, mi tutora el año pasado decía como a veces los niños nos llegan ya viejitos, porque bueno, siempre, o sea, si hay algo es cuestión de, bueno, ver cómo ayudarlos de la manera más tempranamente posible, pero sí, muchas veces hay cuestiones que son identificadas cuando ingresan al nivel primario, o hay algunos casos que es antes, en los maternales, en el jardín de 4 y 5 también. Así que también va por ese lado. A ver, tuvimos un problema con la cámara acá que se cayó en el medio del programa, por eso estaba como un poco dispersa, perdón. Pero, ¿y a qué señal por ahí está bueno que los padres estén alertas para saber y hacer una consulta? Bueno, hoy en día, digamos, una de las consultas más frecuentes, o por lo que primero llegan papás, es porque no hablan o hablan muy poco y ese poquito no se les entiende. Entonces, bueno, o sea, como para que se den una idea, un niño de 2 años tiene que tener un mínimo de 50 palabras en su repertorio. Y a veces llegan niños más grandes que tienen 3 palabras. Mamá, papá, agua, auto. Es como más o menos lo que estuve viendo hasta el momento, es como algo que se repite, digamos. Y en esto que decías de las pantallas, el darles muy prontamente celulares, tablets o pantallas, ¿influye en que este vocabulario vaya más lento? Sí, sí, totalmente. Hace años atrás quizás no era algo que se pregunte muy frecuentemente cuando uno hace la entrevista inicial o la historia clínica, pero hoy en día es uno de los ítems a tener en cuenta porque estamos invadidos por las pantallas. Y sí, se ha demostrado
que el uso de pantallas en niños genera efectos negativos, digamos, así como lo hace, o sea, similar al consumo problemático de sustancias. Para ese cerebro que está en pleno desarrollo y que están como esponjas, se dice, que absorben todo, no es algo bueno. Es más, se recomienda que de los 2 años antes, no pantallas, cero. De 2 a 5 años puede ser 1 hora al día, pero de contenido de calidad y supervisado. No es bueno, te doy el celu y me voy. Claro. Sino es como, por ahí, o sea, lo que se recomienda es que sea como un uso compartido. Que el otro adulto esté como mediador y, bueno, están viendo, no sé, una peli y se charla sobre claro. Eso, se hace preguntas, comentarios, como para ir siendo como este modelo para ellos. Y bueno, después de los 6 años en adelante, siempre, o sea, lo que se recomienda es que sea un uso moderado, con límites que sean sostenidos, y también mucho el explicar. O sea, no es un no, celu no, ¿por qué no? O porque yo lo digo, sino como siempre a los chicos explicarles el por qué no. Claro. Que no está bueno y que vos sos chico y tenés que jugar, o sea, priorizar el juego al aire libre, los cuentos, las canciones, los juegos de mesa. Y también después está el otro lado de uno como adulto ver a uno mismo qué hace, ¿no? Claro. El uso que uno le da al celu más que nada. Porque eso es así, uno dice, no tenés que estar, y si te ves que están en el almuerzo con el celular en la mano... Sí, bueno, sí, por ahí lo que se recomienda es como, por ejemplo, zonas libres de pantallas, momentos así, en las comidas, que es quizás el momento en que la familia se encuentra en el día, y es, bueno, conversar un poco cómo fue el día de cada uno, qué pasó, qué no pasó, charlar sobre eso, digamos, enfocarse en el momento del presente. Después también los dormitorios, lo ideal es como 1 hora antes de dormirse, no tener ya estímulos de ese tipo. Y bueno, también poner en práctica lo que se llama el apagón digital familiar, como decir, bueno, listo, a tal hora del día todos ya dejamos el celu, dejamos de trabajar. Ajá, qué difícil. Sí, es difícil, pero bueno, por ahí es esto, que ellos al ser tan chicos, como están continuamente viendo qué hace el otro. Y esto, Ceci, es importante también para todo, ¿no? Pienso no solo en el habla, sino todo lo que conlleva tener estos espacios donde nos miramos a la cara y mirar al chico también a la cara, al niño, ¿no? Sí, porque digamos que las pantallas y todo lo que son los medios electrónicos y demás interrumpen en los vínculos, y hay que ver también, como planteaba, el tema de la comunicación, porque si estamos, supongamos, comiendo y cada cual está como en la suya, con el celular y demás, se pierde ahí la comunicación, se pierde ahí saber del día del otro, y ahí la relación se ve afectada. Y eso lo vemos mucho con los adolescentes, terminan de comer, se encierran en la pieza con el celular, o están a veces los chicos comiendo con el celular enfrente. Claro. Entonces vos te das cuenta, si bien yo hace ya años que, digamos, he dejado de trabajar con niños, cuando comencé hace varios años atrás a ejercer la profesión, me dediqué mucho a trabajar con niños hasta el 2017, que nació mi hijo, y bueno, digamos que los casos que yo tenía no tenían que ver con la pantalla, sino con situaciones de abuso, de violencia, y bueno, fue una decisión ahí particular dejar de trabajar con niños porque me afectaba. Ya viste, cuando una es madre hay cuestiones que por ahí no las podía manejar, y entonces una sugerencia de mi psicóloga fue, bueno, empezar a buscar otros rubros para especializarme, porque bueno, ya tenía como la objetividad que tenía a veces para abordar ciertos temas, me sentía muy vulnerable, entonces totalmente. Fue una decisión. Yo hoy por hoy no trabajo con niños, trabajo solamente con adolescentes de 15 en adelante. Gianella, ¿y es un mito o es una realidad que las nenas comienzan a hablar antes? Qué buena pregunta. Hay mucho de eso, hay mucho mito dando vuelta. Sí, o sea, a ver, hay una realidad de que sí es cierto, y
me ha pasado desde mis prácticas, y era un tema de conversación con mis amigas de la facu, que, bueno, siempre se dijo como, bueno, el varón es más vago, habla más tarde, pero bueno, cada caso es particular, Sí, hay sí. que contextualizar y ver, digamos, pero sí, en su mayoría son niños los que tengo, digamos, ahora atendiendo, Ajá. y los que vi en mis prácticas también, pero bueno, o sea, es también una parte de nuestro rol es como derribar ciertos mitos, porque me pasó esta semana una mamá que ella estaba con cierta inquietud con respecto a su peque, y me dice que el pediatra le dijo como, no, ya va a hablar, es vago, y eso se repite muchísimo. Claro. O sea, Ya los pones en ciertos estereotipos así que claro, desde chiquitito por eso. y es como bueno, no, hay que ver, si está la inquietud es preferible ver, hacer la consulta, sacarse la duda. A veces quizás con el hecho de hacer una consulta por ahí se dan pautas de, bueno, cómo estimular el lenguaje desde casa, o cuestiones que quizás a uno le parecen un poco obvias, pero para ellos hace como un clic, y capaz hay niños que simplemente necesitaban eso, y quizás otros necesiten la parte de la ayuda más terapéutica. Así que bueno, es un trabajo en conjunto con las familias. Y pasa eso de cuando se dan a entender todo el tiempo con el y que entonces por eso no hablan y que... Claro, sí. Es como, yo les entiendo. Claro, yo yo- sé lo que pide. Y él se da a entender. Claro. Justo Tipo, estaba es por porque dar pienso ese en mi ejemplo. sobrino. Sí, sí. Esto de, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? No, lo que pasa es que ella nomás lo entiende, porque es la madre. Claro. Y capaz que el niño, o palabras cortadas y demás, y vos decís, bueno, pero creo que justamente lo importante es, más allá de cómo llegan al consultorio, ¿no? Esto de la mirada integral, interdisciplinaria, la posibilidad de que esa mamá o ese papá pueda hacer una interconsulta, de que, bueno, ella pueda apuntalar haciendo diferentes sugerencias de cómo puede ir aplicando en el día a día y en la cotidianidad alguna técnica, algún ejercicio, alguna actividad como para potenciar el lenguaje y la comunicación. Me parece que eso es fundamental. Totalmente. Sí, sí. Ujú. Y también el tema de las relaciones sociales, digamos, que eso capaz Las también, habilidades sociales. el hecho de ir al jardín, bueno, algunos comienzan desde muy pequeños con los maternales, y está buenísimo, digamos, porque, bueno, en ese, no, yo le entiendo, o en casa le entendemos, pero Claro. empezó jardín y me dicen que no lo entienden, y claro, Claro. es porque el niño sale de su círculo más cerrado, y bueno, y toca comunicarse, toca que otro no sabe qué quiere cuando simplemente señala, por ejemplo. Está obligado a hacerse claro, entender. está obligado. Claro. Y por ahí ya potenciando, vamos a decir, las instancias previas al jardín o actividades extracurriculares, un tallercito de pintura, no sé, de dibujo, también es como que de alguna manera obliga o potencia a que tanto con la seño como con otros niños o niños se tenga que comunicar. Entonces es como romper la zona de confort, Claro. y también un desafío empezar a adquirir habilidades sociales, habilidades comunicativas y demás. Esto lo Total. veo desde la psicología y No, complemento sí, nada sí, más. pero es complemento y Claro. adhiero. Y qué importante es esto, ¿no? Cuando veía que ustedes estaban hablando de derivar y Sí. trabajar disciplinariamente, porque somos una integralidad desde que nacemos, y está bueno que se lo aborde de esta manera, que el pediatra también derive, que uno no puede atender todo en una persona. Sí, totalmente. Bueno, a mí me encanta el trabajo interdisciplinario. O sea, ahora estoy en consultorio y sí estoy sola, pero 2 veces a la semana estoy en Villa del Rosario, en el centro de rehabilitación, y ahí hay otros profesionales también. Y a mí la verdad que lo que más me gusta es eso, el trabajo en equipo, porque cada uno desde su mirada, desde sus conocimientos y experiencias, aporta y suma. O sea, siempre uno está aprendiendo continuamente del otro, tanto de lo que tiene que ver con la disciplina, con lo que se formó, con también las experiencias que fue creando, digamos. Claro, sí, por supuesto. Uno por ahí está abierto a
a seguir aprendiendo, y eso pasa siempre, no solo cuando uno está arrancando una carrera, ¿no? Ceci, también te debe pasar sin lugar a dudas. Yo también veo esto, ¿no? Por eso yo busco otros espacios, porque bueno, yo acá en Chajarí solamente me dedico al consultorio y todos mis espacios de trabajo colaborativo, en conjunto, en equipo, no lo tengo acá. Yo acá simplemente hago derivaciones, o por ahí puedo trabajar con alguna que otra colega, pero mis trabajos interdisciplinarios con abogados, antropólogos, sociólogos, cientistas de la educación son justamente en la ciudad de Rosario. Yo no he encontrado ese espacio. Yo acá trabajo muy en la soledad del consultorio. Después sí he gestado con otras personas espacios donde podamos articular, como un espacio de talleres con docentes, un espacio en una biblioteca donde podemos articular esto de la construcción del conocimiento, pero lo cierto es que siempre estoy tratando desde la iniciativa propia de gestar esos espacios, porque acá yo no los encuentro. Entonces, como que mi pata siempre me dicen: ¿por qué viajas tanto a Rosario? Y es justamente porque allá el trabajo es interdisciplinario, es integral, y yo ya lo tengo aceitado de hace años. Yo hace 3 años que estoy acá. Entonces, como que porque a veces en el consultorio se trabaja muy en la soledad. Y acá podés hacer derivaciones, pero los equipos de supervisión, los equipos de lecturas y demás, en mi caso, para lo que yo me dedico, no los tengo acá, los tengo afuera. Y la virtualidad me ayuda bastante también. Claro, sin lugar a dudas. Ahí mencionaste algo que está bueno y que seguramente, Yanela, lo habrás tenido en cuenta también, el aspecto antropológico, y seguramente cuando estudiaron del lenguaje, cómo fue cambiando, evolucionando o involucionando, capaz ahora, ¿no? Esta cuestión de que vos me decías 50 palabras cuando cuando el niño tiene 2 años, capaz te estoy recomplicando con la pregunta, pero ¿fue siempre así, digamos, o no? ¿Y cómo lo ves? No, o sea, continuamente todo va cambiando, digamos, y uno tiene que seguir actualizándose, pero sí están como los hitos, digamos, del desarrollo, que cada vez se conocen más, y bueno, este ejemplo que di de a los 2 años 50 palabras, no es que es algo que sea así como estático, sino como, bueno, uno lo tiene en cuenta como para tener un orientador, y después es ver cada sujeto. Sí. Es su historia. Es como el encuadre. Cuando vos ves claro. Piaget, que es lo esperable para cada edad en cuanto al lenguaje, a lo cognitivo y demás. Digo porque las 3 podríamos hablar de que en algún momento hemos leído a Benveniste, Chomsky, Piaget, Vygotsky, todo eso, las 3 lo hemos visto, por más que tenemos diferentes disciplinas o carreras. Entonces, esto de también cómo se construye el lenguaje, y en mi caso, hablando de lenguaje, cuando tuve que formarme específicamente en lenguaje inclusivo, porque si el lenguaje no nombra a todos, estamos en un problema. Y si empezamos con esto de que lo que no se nombra no existen, habían identidades que quedaban por fuera del lenguaje o por fuera de poder sentir que eran nombrados. Entonces también en su momento toda una movida con el lenguaje inclusivo, cómo hablábamos y cómo corregíamos las tesis. Hoy está como muy adormecido el tema de si hablas con lenguaje inclusivo o no. Yo cuando vine acá empecé a hablar mucho con lenguaje inclusivo y me di cuenta que no tenía un buen recibimiento. Entonces empecé a hablar de el estudiantado, en vez de decir les trabajadores del ámbito laboral, utilizaba como otras alternativas para no llegar y ya empezar a chocar con personas que por ahí no adhieren. Pero lo cierto que también tenés que apropiarte de lo que te solicita cada contexto. En la universidad, quienes somos docentes, tenemos que hablar con lenguaje inclusivo, aunque no es obligación, tomar formaciones y también corregir con diferentes ítems, ¿no es cierto? Pero después, si vos sabés que eso, voy a dar una capacitación a algún lugar y que yo ya sé que el ambiente es como muy tenso en relación a eso, porque no está trabajado, y cuando hay desconocimiento hay mucha resistencia, no lo aplico.
Pero bueno, si voy a justamente yo que me dedico a la diversidad sexual, voy a un congreso y demás y no hablo con lenguaje inclusivo, posiblemente tenga como muchas críticas, como diciendo, defiende la diversidad y no nos nombra. Claro, totalmente. Pero bueno, ¿no? hay que ver el contexto. Es amoldarse Claro. a cada situación. Sí, Caso totalmente. por caso. Y además el lenguaje es algo vivo, digamos. Exacto. De La hecho, lengua si, viva. si uno busca un diccionario de papel, ¿no es cierto?, el libro físico de hace 50 años atrás, te vas a encontrar no solo el lenguaje inclusivo, un montón de palabras o que tenían otro significado o que ya no las encontrás. Entonces, Claro, eso- la jerga, el lunfardo, qué pasa con los conceptos que toma la Real Academia, porque eso también y es que como... por ahí llevan su tiempo hasta que las Exactamente. reconoce. Sí, sí. Totalmente. ¿Dónde te pueden encontrar, Gianela, si alguien necesita hacer una consulta? ¿Tenés todavía disponibilidad? Sí, tengo disponibilidad. Estoy por calle 9 de julio, no sé si recordame el número. No, malísima. 37, Mirá la que le viene a preguntar. No sé. 37, 59, si Nueve, mal no sí, recuerdo. por ahí anda. Al lado de Le Petit. Yo siempre Ah, la bien, bien, referencia bien, es bueno. al lado Al de lado Le de Petit. Petit. Yo siempre que voy a la radio me digo, no me pregunten dirección. Yo digo, 9 de julio al lado de Le Petit, sé que la de la esquina es calle Chaco. Y ahí Y quedó. viste que acá nos ubicamos así, cosa que hay que corregir, está mal, porque por ahí, hoy por hoy ya te lo dan, la dirección la pones en el GPS y vas. Sí. Hay que corregirlo, pero todavía no seguimos Todavía manejando tenemos así. esa impronta de decir al lado de... Sí. Yo llegué acá y me era más práctico. Yo decía, antes cuando estaba en Uruguay 2480, que me quedó la dirección Claro. cuando me fui del lugar, yo decía, enfrente de las vías, ahí donde está el centro de estética. Y no, la Bueno, gente claro, por ahí igual que el viene frente de las afuera, vías es amplísimo. Claro. Sí. Pero bueno, eso lo vamos mejorando. Así Lo que pasa que- es que a veces son tantos números que uno tiene que memorizar y demás, que es como que Claro, se o por ahí relaja un poco. decir entre qué calles. Claro, yo, sí. yo me manejo con entre qué 9 de calles. julio y Chaco. Claro. Al lado Entre de Le Chaco y Petit. Santa Fe, Ah, al lado de Le pero Petit. al lado de Le Petit, ya tenés tu consultorio, Sí. y si no en Villa del Rosario, ¿qué días? Estoy los martes y jueves por la mañana en el centro de rehabilitación. Y haces atención para todos, son niños. No, en el centro reciben atención aquellos que tengan CUD, Certificado Único de Discapacidad, o que no cuenten con obra social. Pero la agenda, digamos, no la manejo yo. Claro, Es, no, pero en tu cónsul, preguntaba. Ah, sí, en el consultorio sí. Sí. Para todos. Todos.